Cordial saludo, estimada tutora, deseando que se encuentre muy bien. Mi nombre es Duer Buesaquillo Wanga, soy estudiante del programa de Psicología, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona sur Puerto Asís Mayo. En este caso, voy a presentar la fase 3, Fundamentación Normativa, y mi tutora Lizeth Vargas Jiménez. En esta ocasión, según la guía de actividades, tocaba escoger una lectura, la cual yo escogí Doctrina 3, Consentimiento Informado en el ejercicio de la psicología en Colombia. ¿Qué es una doctrina? Bueno, una doctrina nos dice que es un conjunto de ideas y argumentos de expertos que sirve como guía ética, científica y profesional. También nos dice que no es una ley de obligatorio cumplimiento, pero sí es un referente muy fundamental para los psicólogos a la hora de tomar decisiones responsables en su labor. Asimismo nos dice que las doctrinas sirven para orientar, aclarar dudas y ayudar a los tribunales y a los psicólogos cuando enfrentan dilemas éticos o casos complejos. ¿Por qué surgió la doctrina? 3. Bueno, nos dice que se creó porque el tema del consentimiento informado generaba debates éticos, jurídicos y epistemológicos. Para construir esta doctrina, dice que se realizaron estudios, foros, discusiones y análisis en profundidad, incluyendo trabajos previos sobre listas de chequeo para el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Nos dice que es un documento que aclara el consentimiento informado, no solamente es un papel firmado, sino que es un proceso de diálogo entre el psicólogo profesional y el usuario, que incluye 4 elementos esenciales, los cuales son: primero, explicación clara sobre el procedimiento, técnicas, riesgos y alternativas eh, junto al paciente. Segundo, confirmar que el usuario comprenda toda la información, toda la información dada. Tercera, dice que la decisión libre y sin presiones del usuario. En la cuarta nos dice que la consignación en un documento del acuerdo logrado en el diálogo entre, entre el paciente y el psicólogo profesional. Por lo tanto, el documento firmado es solamente la evidencia del diálogo. Dice que más no el diálogo mismo. Bases éticas del consentimiento informado. El consentimiento informado descansa en el principio ético de la autonomía, que significa respetar la dignidad humana y el derecho de cada persona a decidir sobre su vida, tratamientos o participación en procesos psicológicos. El psicólogo profesional dice que debe actuar siempre con ética, evitando dañar información, informando con claridad y respetando la claridad y la responsabilidad del usuario. Entonces, esos principios están respaldados en el Código Deontológico de la Ley 1090 del 2006. El consentimiento informado como derecho fundamental nos dice que la Corte Constitucional afirma que el consentimiento informado está ligado a derechos fundamentales como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad individual, el derecho a recibir información clara y veraz, y todo esto hace que el consentimiento informado sea un derecho esencial del usuario y un deber innegociable del psicólogo. ¿Quién puede dar el consentimiento? Bueno, aquí nos dice que la capacidad para consentir depende de la edad y de las condiciones cognitivas. Entonces, ¿quién puede dar el consentimiento? Entonces, a mayores de 18 años, consentimiento pleno, en adolescentes entre 14 y 18, consentimiento asistido, dado junto con los padres, ¿sí? También en menores de 14 años o personas con discapacidad cognitiva severa, pues eh, se les da un consentimiento sustituto que lo dan los padres o representantes legales.
Requisitos para que el consentimiento sea válido. Bueno, para que el consentimiento informado sea válido debe tener claridad en la información usando lenguaje comprensible, libertad para decidir sin presión, engaño ni chantajes, capacidad jurídica de quien da el consentimiento, documento escrito cuando la situación es compleja o requiere registro formal. Dice que si falta alguno, el consentimiento pierde la validez y podrá anular la actuación del psicólogo. Excepciones al consentimiento informado. Según el texto, explica que hay situaciones excepcionales donde el psicólogo puede intervenir sin obtener consentimiento previo. Tenemos emergencias psicológicas, situaciones donde la vida o integridad del menor está en riesgo, casos judiciales que requieren intervención inmediata, cuando los padres impiden la intervención y eso pone en peligro al niño. Entonces, en estos casos, el psicólogo debe documentar por qué actuó así, basándose en principios éticos y en el interés superior del niño. Relación entre la fase 2, 3 y 4. Bueno, en la fase 2 trabajé la bioética, haciendo el RAE, el resumen del texto La bioética 35 años de historia, y las preguntas sobre los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Ahora en esta fase 3, esos mismos principios se conectan directamente con el tema del consentimiento informado porque la doctrina 3 y la ley 1090 del 2006 se basan en ellos para definir cómo debe actuar éticamente el psicólogo. Por eso, lo aprendido en la fase 2 me sirve para entender que el consentimiento informado aplica exactamente a los principios en la práctica profesional. Bueno, en relación con el caso, la doctrina 3 dice que la psicología debe explicar desde el inicio qué es confidencial y qué información podría compartirse. En el caso, Camila respeta esto con Lina, quien solo confía porque entiende sus límites. Cuando el colegio y la madre piden un informe, Camila usa el consentimiento informado para decidir qué puede entregar sin afectar la privacidad del estudiante. Por eso, prepara un reporte general y planea hablar primero con Lina antes de compartir algo. Bueno, entonces es así donde la doctrina 3 permite proteger la confidencialidad del adolescente y al mismo tiempo coordinar con la situación sin causar daño. Muchas gracias por su valiosa atención.